Patricia Catano. En este canal veremos los más intrincados casos policiales, misterios, mitos y leyendas, pero la última palabra la tenés vos. Comencemos. Hoy veremos el caso de los terribles asesinatos de Hyo Yang-chul. Aviso para los suscriptores. Esta historia, al ser demasiado extensa, la haremos en dos partes. Hoy veremos la primera de ellas. Hyo Yang-chul nació el 18 de abril de 1970 en Corea del Sur. Su familia era pobre en el pueblo de Hwaja, dentro del condado de Gochang. Su nacimiento no fue programado. Los padres, al tenerlo, vieron otra carga y no una alegría. Lo rechazaron cuando solo tenía horas de vida. Años después, vivía con su abuela. Hyo le comentó a ella que sabía que su madre había pensado en matarlo al poco de nacer. Sus padres se separaron cuando Hyo tenía 6 años. Él fue a vivir con su padre en Seúl. El padre había regresado como veterano de Vietnam en 1975, trayendo bastante dinero de su servicio militar. Pero el padre de Hyo lo malgastó en especulaciones comerciales y destinó otra parte en un local de cómics. Esta tienda sí tenía clientes, pero Hyo no era el único hijo al que alimentar. Estaban los 2 hermanos mayores y su hermana menor. Vivían en el distrito de Mapo, una zona muy pobre. No tenían electricidad ni agua potable. Sacaban agua de un pozo público. La madrastra de Hyo era una mujer cruel y abusiva. Golpeaba salvajemente a su hermanita menor. Los hermanos mayor de Hyo no eran golpeados, porque esta mujer veía que sería arriesgado, porque ellos podían defenderse. Y a Hyo esta mujer le tenía miedo, ya que él la miraba con odio y desprecio, de modo fijo y largamente. Uno de los hermanos mayores de Hyo había escapado de la casa. Esto lo motivó y a los 8 años se escaparía con su hermana menor a vivir con su madre. Hyo fue enviado a la escuela primaria Gongdeok, donde se comportó muy bien. Era un chico muy responsable y colaborador, ya que por falta de tiempo de su madre, él asumió gran parte de las tareas del hogar. Pero ocurrió un incidente que marcaría en él su frustración por la pobreza y el resentimiento social. A pesar de que el distrito de Mapo era muy pobre, los niños llevaban algo aceptable como comida a la escuela. Un día, Hyo aparece en la escuela llevando como almuerzo un pegote de arroz pegajoso, mezclado con masa de frijoles, no enteros, sino hechos una masa con apariencia de sopa espesa. Los otros niños lo vieron y pensaron que era un pedazo de excremento y se burlaron de Hyo. Siempre le decían con tono burlón a la hora de la comida escolar: «Te traje caca para el almuerzo», y reían. Hyo siempre pasaba por la puerta de una enorme casa de gente adinerada. Lo hacía sentir inseguro por ser pobre. Comenzó a pensar que los ricos tenían la culpa de su miseria y la de todos los pobres. Comenzó a odiar a los ricos profundamente. Hyo visitaba a su padre, lo quería. Solo había escapado por su madrastra, pero ésta abandonó a su padre, quien se convirtió en alcohólico y tiempo después murió en un accidente de tráfico. Hyo sufrió mucho la pérdida y focalizó su dolor en estudiar, hasta convertirse en uno de los mejores estudiantes de su clase. En 1984, Hyo entró a la escuela secundaria, interesado en las artes.
Le gustaba leer poesía y aunque era daltónico, es decir, no distinguía los colores, amaba la pintura y el dibujo. Tenía mucho talento. También le gustaba la música. Formó parte de un grupo de gospel en una iglesia y más tarde, con amigos, formó su banda llamada Evergreen. Parecía que la vida iba más o menos bien, pero la pobreza lo seguía marcando. Llegó a desmayarse en la pista de atletismo por su mala alimentación. Estando en la secundaria, Io había aplicado para especializarse en artes, pero no lo consiguió e ingresó a una secundaria técnica en 1987. Se volvió a frustrar y su resentimiento lo llevó en 1988 a robar una guitarra y una grabadora Sony de la casa de su vecino. Él amaba la música y la vida le negó la posibilidad de su vocación por el bachillerato técnico. Su sentimiento de ser una víctima crecía día tras día. Por eso pensaba que no había actuado mal, pero lo atraparon y lo llevaron a un centro de detención juvenil. Nunca pudo terminar su bachillerato. En 1991, Io conoció a la señora Wang, una masajista con la que inició una relación, con la cual se casarían el 23 de junio de 1993. Al iniciar la relación, en 1991, cayó sobre él la desgracia. El dueño del lugar que alquilaban subió la renta. Io, desesperado, entró a la oficina del propietario y le robó una cámara y más de $500. Pero un guardia de seguridad lo atrapó y fue condenado a 10 meses de prisión. Estando preso, su madre lo visitaba. Io le dijo que quería formar su hogar, su familia. Le pidió que cuidara de su futura esposa y del niño que estaba por nacer, con el cual, según él, pasaría mucho tiempo al salir de la cárcel. Al cumplirse los 10 meses, salió y su vida fue realmente bien, hasta que en 1993 cayó en la tentación. Robó un auto que vio solo y con las llaves puestas. Además, estaba encendido. Otra vez, Io a la cárcel por 8 meses. Al salir, fue a un tratamiento psiquiátrico en el Hospital Mental Nacional del barrio Gokyeong. Su insanía era evidente y tenía un cierto grado de epilepsia y era maníaco depresivo. Parecía ser de origen genético, ya que el segundo hermano de Io era también maníaco depresivo y en 1994 se suicidó a los 32 años tras deprimirse y caer en el alcohol. La terapia terminó en 1995. Ese mismo año fue detenido y multado por vender pornografía ilegal y en 1998 por falsificación de documentos que le permitían hacerse pasar por funcionario del gobierno. Fue condenado a 2 años, pero no escarmentó. En el año 2000, Io vio a una adolescente de 15 años. Le resultó irresistible y al no poder conquistarla y tenerla por las buenas, la hizo suya por las malas. Su esposa había perdonado todos sus delitos. No era por amor, sino por el dinero que él le llevaba a casa. Pero el abuso a la menor le resultó indignante y lo dejó divorciándose en 2002. Io estaba muy amargado en prisión. Además del divorcio, no podía ver a su hijo. Tenía prohibidas las visitas. Io se dedicó a leer un libro sobre la vida y los crímenes de Yeon Dong-young, un asesino en serie que acabó con 9 personas adineradas en la provincia de Yeonnam en junio de 1999 y abril del 2000. Este Yeon comenzó su horrorosa epopeya de sangre
tras ser liberado de la cárcel. Esta lectura fue un ingrediente clave en la formación del odio emocional e ideológico que convirtió a Io en un ser despiadado, brutal. Tras esta lectura, Io se fortaleció y desarrolló la idea de que en la sociedad coreana los ricos eran los culpables de la miseria. Eran explotadores, generadores de la desigualdad social, sanguijuelas. Para Io, en su cabeza, los ricos valían menos que un perro y merecían morir. El odio le quemaba. En septiembre del 2003 salió en libertad, pero esta vez mataba con la mirada. Él nunca había matado y no tenía todavía la naturaleza psicópata, pero tenía planes de venganza y había decidido que ahora iría por más. Así que debía practicar, tenía que acostumbrarse a la violencia, a la sangre y al ver apagarse la vida ante un golpe letal. Comenzó su práctica con perros callejeros, rompiéndoles la cabeza. Io sabía que por la mañana en Corea los jóvenes trabajan, quedando los mayores en las casas. En la mañana del 24 de septiembre de 2005, Io tomó el metro con destino a Abguyeondong, el distrito más adinerado de Seúl, en el barrio Sinsa. Io buscó una iglesia, ya que el 50% de los surcoreanos son cristianos, y exploró todo el lugar, buscando la casa más opulenta. Las casas de los ricos cuentan con 2 pisos, murallas no muy altas, más altas que un hombre de estatura promedia. Luego le sigue un gran jardín, lleno de bonsáis, césped. Io encontró la casa, la observó. No había sistemas de seguridad y solo había personas de edad avanzada. Io trepó el muro que daba a un callejón por el cual no pasaba gente. Llevaba guantes, un martillo casero y un cuchillo con hoja de 15 centímetros. En la casa no se percataron de su presencia. Abrió la puerta principal, vio a una pareja de ancianos en el dormitorio y fue al segundo piso a cerciorarse de que no había más nadie. Bajó, entró al dormitorio. Los ancianos lo miraron con temor, no entendían lo que ocurría, pensaron que era un robo. En minutos, Io apuñaló en la garganta al señor Lee, de 72 años. Era profesor honorario de Su Kim-young University. La anciana, de 68 años, gritó, y Io la calmó diciéndole que todo estaba bien, dándole a entender que nada le haría, mientras levantaba el cuerpo sangrante de Lee. La señora, un poco menos nerviosa, experimentó su último y doloroso instante cuando el martillo de Io le destrozó el cráneo de un solo golpe. Io observó lo que hizo, se aseguró que estaban muertos, cerró la puerta del cuarto con llave, tomó una toalla, limpió la sangre de sus pantalones, salió al jardín. Allí recordó que dejó el cuchillo en la habitación. Volvió, pateó la puerta, entró, tomó el cuchillo, desordenó todo para confundir a los investigadores. No se llevó dinero ni joyas. Su tesoro era la venganza. El 9 de octubre del mismo 2003 fue en metro hasta Bulwang. Luego tomó un taxi hasta Gugi Tunnel. Esta vez, saltando el muro, atravesando el jardín, alguien lo había escuchado en la casa. Era la abuela Kang, de 85 años. Salió del baño y fue a recibir a la visita. Se encontró con Io. Este le golpeó el cráneo. La anciana se desplomó, con la cabeza llena de sangre y huesos rotos. Pero en la segunda planta había otra mujer de 60 años. Bajó y Io le dio 2 patadas en el estómago, doblada de dolor
Io le preguntó si había más gente. La señora dijo que su esposo y su hijo. Io le propinó una lluvia de martillazos. Se dirigió al segundo piso. El señor Yogo, de 35 años, le salió al paso. Io lo obligó a arrodillarse y de 9 martillazos le hizo añicos la cabeza. Io buscaba al padre, de familia, pero no logró encontrarlo. Pasaba el tiempo y era riesgoso seguir ahí. Io limpió las huellas, desparramó algunas cosas para simular un robo y se fue. El 10 de octubre, una semana después, fue al barrio Samsung del distrito Gangnam. El proceso fue el mismo. En el jardín, y obvio que alguien se aproximaba. Era la señora Yo, de 69 años, esposa del millonario dueño de la casa. Ella había salido a buscar el correo, y Yo apareció por detrás. Cuando ella volvió a entrar, amenazándola con el cuchillo, le preguntó si había alguien más. La señora dijo que no. La arrastró hasta el baño y le martilló la cabeza. Limpió huellas, se limpió la sangre, montó la escena del robo y se fue de la casa, sin llamar la atención. El 18 de noviembre, a las 11 de la mañana, Io se fue hasta Hyeguadong. Encontró la iglesia, una casa, pero esta vez había una estación de policías en un callejón cercano a la casa elegida. Io saltó el muro, escuchó el llanto de un bebé, pensó que por lo menos habría 2 personas. Abrió la puerta principal, no vio a nadie. Fue al segundo piso y tampoco había nadie. Al bajar las escaleras, Io escuchó la voz del ama de llaves, la señora Bae, de 53 años. Le preguntó quién era. Io, en vez de responder, la amenazó con el cuchillo y la obligó a ir a la habitación principal. En el dormitorio estaba acostado el dueño de casa, el señor Kim, de 87 años. La señora Bae, con el bebé en brazos, miró cómo Io destrozaba la cabeza del señor Kim. Io le arrebató el bebé, lo puso en un sillón, lo cubrió con una sábana, pero no le hizo nada, ningún daño, aunque procedió a asesinar a martillazos a la ama de llaves. Revisó toda la casa, encontró una caja fuerte y se tentó. Usó un palo de golf, unas tijeras, se cortó en el intento. Temeroso de ser atrapado por su ADN, Io tomó un abrigo negro, se lo puso, le prendió fuego a la habitación, olvidándose que había dejado al bebé allí. Se retiró al jardín y observó la casa durante media hora, intentando, sin lograr ver las llamas, en donde el bebé se calcinó. Una mujer que parecía ser de la familia entró. Io escapó, olvidándose que había dejado algunas huellas y había una cámara de seguridad que solo lo había tomado de espaldas. Después de esto, Io decidió descansar de su venganza. Se hizo un documento falso de policía. Con esta identificación recorrió zonas rojas, clubes nocturnos y todo tipo de antros de Seúl, buscando proxenetas y mujeres de la noche a quienes extorsionar, ya que en Corea es ilegal la prostitución. Consiguió así $4.000. Los depositó en una cuenta y alquiló un departamento que le costaba $450 al mes. Io tenía una computadora, veía pornografía y películas como Public Enemy y Normal Life. Tenía una mini biblioteca con un álbum de recortes sobre juguetes que pensaba comprarle a su hijo, anuncios de pistolas, listas de cantantes pop con sus canciones, notas sobre coches, computadoras y equipos musicales, un álbum de arte lleno de retratos y desnudos femeninos que mostraban su talento para el manga
y un cuaderno de su hijo, lleno de dibujos hechos con lápices de colores. Había también abundantes tarjetas de sexo a domicilio. Estaban en cajones, en el suelo, en estantes. La gente generalmente tiraba estas tarjetas. Se veía una foto erótica de la chica y un número para llamar. Pero yo las coleccionaba porque era un consumidor de estas prácticas. Sus vecinos lo consideraban un buen tipo, al igual que los policías de la comisaría que estaba a 50 pasos de su casa. Nadie sospechaba, lo veían con buenos ojos. En noviembre de 2003, llamando a estos servicios, yo conoció a la señora Kim, con quien estableció una relación y le propuso matrimonio, pero fue rechazado. La señora Kim conocía el pasado de Io. Se despertó aquí su odio contra las trabajadoras de la noche. Acá terminamos la primera parte de esta historia. La verdad es extensa y la segunda parte es más terrible que la primera. Así que bueno, por hoy, acá terminamos el caso de hoy. Los espero mañana. Si les gustó, regálenme un like, compartan y suscríbanse. En la caja de comentarios pueden dejarme sus sugerencias. Les dejo mi link de Telegram. Y recuerden, siempre hay alguien observando.